Gracias al ateniense Aristófanes, nacido en torno al año 445 a.C., ha llegado hasta nosotros una muestra excelente de la llamada comedia antigua, un género teatral que gozó de gran predicamento en su tiempo, pero que acabó cayendo en el olvido. La extraordinaria calidad de las comedias de Aristófanes garantizó su perdurabilidad, a pesar de lo cual tan solo se han conservado 11 de las 44 que escribió, aunque 4 de ellas son de dudosa atribución. Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas. Todo estará bien. Oh, I'm going down to St. James Infirmary. Estás escuchando Crónica Lunar, el lugar donde entra por tus oídos. Bienvenido. Hola, bienvenidos a Crónicas Lunares. Esto es Crónicas Lunares. Yo soy Irving Sun. No sé por qué lo dije 2 veces, la verdad. Solamente a lo mejor es parte del ritual que hago cuando entro, que el decir hola, bienvenidos a Crónicas Lunares. Y pues lo hago a lo mejor ya de una forma tan común como forma de una mantra, como mi mantra, mi forma en la que me preparo para poder abordar los temas que tenemos preparados, no solamente el día de hoy, sino diariamente. Y por eso quizás lo volví a repetir ya de forma consciente. Primero fue de una forma inconsciente y ya después fue de forma consciente. Y pues, otra vez, bienvenidos a Crónicas Lunares, el lugar donde el mundo entra por tus oídos. Eso es mi mantra, ese es mi eslogan, esa es mi forma de darles la entrada a todos los días en los cuales hago este programa con mucho gusto, con mucho amor, con mucho cariño para que ustedes aprendan junto conmigo o para que yo aprenda junto con ustedes. No sé de qué forma se pudiese ver, pero al final de cuentas alguien de aquí tendrá que estar aprendiendo algo. Y si soy sincero, pues he aprendido muchísimo en este año que llevo casi vamos a hacer 2 años haciendo estos programas. Y pues hoy Lunae Daes, como lo hemos nombrado, Lunae Daes 9 de agosto, que ya cumplimos un mes haciendo estos programas. Hoy, como lo teníamos preparado, hablaremos de Aristófanes y de su obra Las nubes. Espero que la disfruten, espero que se encuentren muy bien y sin tanto rollo, pues comenzamos, ¿no? Lo poco que sabemos de la vida de Aristófanes nos ha llegado de forma indirecta y por alusiones que él mismo introduce en algunas de sus obras, como por ejemplo, cuando en los Acarnienses bromea diciendo que los espartanos quieren conquistar la isla de Eniga para despojarle, podemos deducir que poseía ahí unas propiedades. Sabemos que fue un escritor muy precoz, hasta el punto de que la primera vez que presentó una obra al concurso ateniense de comedia, lo hizo mediante una persona interpuesta, puesto que no alcanzaba todavía la edad necesaria. Cuando él mismo dice en Los Caballeros, era todavía doncella y no tenía derecho a tener aún hijos, no sabemos cuál era exactamente su adscripción política en Atenas, pero lo que resulta indudable es la actitud antibelicista manifestada en numerosas ocasiones en sus comedias. Su vida transcurrió paralela a la larga guerra del Peloponeso, lo que le llevó a enfrentarse públicamente con Cleón, que ejerció el mando supremo de la primera fase de la guerra, y murió aproximadamente en el año 385
antes de Cristo. Los acarnienses es una sátira contra el partido de la guerra y los generales. Los caballeros es una farsa en la que los protagonistas son personajes públicos perfectamente reconocibles en el pueblo de Atenas, lo que añade comicidad a su trama. Los generales Nicias y Demóstenes, no sé por qué cuando escucho Demóstenes me acuerdo de Don Gato. Pero bueno, esa es otra historia. Este último representado como una persona demasiado aficionada a la bebida. Pero el que se lleva la mejor parte es su odiado Zeón, que en la comedia es un tipo violento, vanidoso, corrupto y vengativo. En Las avispas ridiculiza la manía de los atenienses de participar como jurados. En su obra La Paz es una fantasía política. Un hacendado ateniense, cansado de la guerra, vuela hasta el Olimpo montado en un escarabajo y de ahí descubre que los dioses se han ido y en su lugar se ha aposentado la guerra. En la obra Las aves, critica las ambiciones atenienses y en ella alcanza por encima de la comunidad un delicioso lirismo. En Lisístrata, las mujeres atenienses deciden de una vez por todas parar la guerra y para ello se declara una huelga, si lo viéramos de un modo, de sus obligaciones conyugales. En Las Tesmoforias cuenta que las mujeres protagonistas de las tragedias de Eurípides se confabulan para vengarse de cómo han sido representadas en sus obras. En Ranas es una fantasía cómica en la que Eurípides y Esquilo, tras su muerte, son juzgados para ver quién de ellos reúne más méritos para ser devuelto a la vida. Esquilo no sale bien librado, pero Eurípides es quien la da peor, criticado por sus prólogos, su estilo coral y sus endebles versos yámbicos, como lo comentábamos la semana pasada. De esta forma, esta comedia se convierte en un interesante ejercicio de crítica literario. Después de Las nubes, obra que hablaremos el día de hoy, y consumada la derrota ateniense ante los espartanos, la comedia antigua entra en una decadencia que es la paralela a la de la propia polis, y aunque escribió Aristófanes 2 comedias más, La asamblea de las mujeres, que es una burla de las pretensiones de la igualdad del género femenino, y Pluto, una alegoría moral sobre la arbitrariedad de la riqueza, pues estas no tan fácilmente las he encontrado o las he leído. Simplemente me sé algunas de sus reseñas por lo mismo, pero no son de fácil acceso. En Las nubes, obra que tenemos preparada el día de hoy para hablar de ella un poquito más, fue estrenada en el año 423 a.C. Aristófanes se propone ridiculizar a los sofistas y a través de ellos, ni más ni menos que al propio Sócrates. El campesino Estrepsiades ha tomado por esposa a una mujer de clase social más elevada y el hijo de ambos, Fidípides, con sus aires de grandeza, acaba arruinando al padre. Tras una noche de insomnio, ideando cómo recuperar su patrimonio, se decide acudir a los sofistas para que le instruyan en las malas artes de la retórica a fin de convertirse en abogado venal. Pero lo único que logra es el ser el hazmerreír de todos. Toma entonces su relevo Fidípides, al que instituye haciéndole asistir a una controversia entre los dos competidores que defiende, respectivamente,
la causa justa y la causa injusta. Aprendidas las triquiñuelas del oficio, asesora a su padre para que logre deshacerse de los acreedores, pero también ha aprendido lo peor de la sofística, la capacidad de argumentar y justificar cualquier acto por malvado que éste sea. Tras discutir durante la comida, Lípides muele a palos a su viejo padre y se justifica cínicamente diciendo que tan solo le ha devuelto lo que él recibió en la infancia. Al final, Strepsiades y Fidípides se arrepienten de haberse dejado embaucar por los sofistas y en compañía de sus siervos prenden fuego a la escuela de Sócrates. La figura del filósofo que traza Aristófanes es descarnada. Le presenta como un viejo impostor, sórdido y sucio, que permanentemente murmura máximas sin sentido o propone acertijos absurdos. La mayéutica o método socrático. Sus discípulos son estudiantes desastrados o desaprensivos, capaces de probar con su sofística los conceptos más erróneos o más dañinos. Este retrato tan negativo de Sócrates por parte de Aristófanes ha suscitado controversias entre los historiadores de la literatura que han llegado a decir que en realidad el comediógrafo no conocía verdaderamente al filósofo, al que confundía con un sofista más, lo que es manifiestamente incorrecto. Al respecto, no olvidemos que sus conciudadanos condenaron a Sócrates por impiedad y por corromper a la juventud, obligándole a tomar la cicuta. Al lector o al espectador u oyente, porque sé que hay muchos aquí, le pueden resultar un tanto dificultoso comprender el inefable humor de Aristófanes. Su teatro está lleno de alusiones a la realidad social y política de la Atenas del siglo V a.C., a personajes institucionales y circunstancias históricas concretas que eran muy familiares para su público, pero que a nosotros nos resultan un tanto ajenas. Sin embargo, leyendo sus comedias, descubrimos que los griegos de hace 25 siglos no eran esencialmente distintos de nosotros, que les movían los mismos sentimientos, las mismas preocupaciones y emociones y que les hacían reír las mismas cosas. A diferencia de la tragedia que, aun tratando asuntos profundamente humanos, pone en escena a dioses y héroes de tiempos pretéritos con un enfoque grave y dramático, la comedia refleja la realidad cotidiana de su tiempo y retrata a toda una galería de personajes de carne y hueso con sus virtudes y sobre todo sus defectos. La envidia, la ambición, la soberbia, la ignorancia, la avaricia, la malevolencia. ¡Ja! ¡Qué palabra tan complicada!, ¿no? Aristófanes se proponía divertir a su público mediante la sátira, ridiculizando todo lo que de grotesco o de abyecto tenían sus conciudadanos y lograba regocijar a unos espectadores que, en cumplimiento de una paradoja universal y eterna, reconocían en los personajes los vicios de sus vecinos, pero no los propios. Se ha dicho con razón que en todo humorista hay un moralista. Aristófanes fustiga sin piedad a sus contemporáneos. De su crítica no se libran ni los más altos magistrados, como Zeón, ni los más excelsos filósofos como Sócrates, ni los más notables artistas como Eurípides, pero su intención no es la didáctica ni reformista. Contempla la realidad con ironía y retrata con despiadada eficacia. Leyendo sus comedias, aprendemos mucho más sobre la sociedad ateniense que en las obras de un historiador serio como Tucídides. Su sentido de humor alcanza en ocasiones una gran crudeza escatológica, pero, sin embargo,
jamás desciende hasta la grosería o la